Acerca de la creación y nos hemos mantenido en ¿cuántos versículos? Como en 2 versículos solamente, ¿verdad? Prácticamente. Génesis 1, 1 y 2. Y en esta ocasión quiero hablar de la creación de quién creen, del hombre. Vamos a ver qué fue lo que Dios planeó cuando crió al hombre. Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre. Hagamos es una expresión impersonal. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y que enseñoree o señoree en los peces de la mar, en los aves de los cielos, en las bestias del campo y en toda la tierra y todo animal que arrastra sobre la tierra. Tomen sus asientos. Vamos a poner mucha atención a la Biblia, a la predicación de la palabra de Dios en esta noche. Hemos estado analizando, y esto quiero que ustedes de aquí en adelante puedan tener una comprensión profunda acerca de lo que Dios hizo cuando descubrimos 3 palabras hebreas que vamos nuevamente a analizar para poder entender lo que Dios hizo cuando comenzó a organizar no solamente la tierra, sino toda la creación, que ya dijimos, ya existía. Y hemos estado analizando la recreación del mundo después de la rebelión angelical que hubo en este planeta. La próxima semana no voy a estar aquí, me voy de vacaciones, si me dan permiso, por una semana. Cuando regrese voy a hablarles de esta rebelión en específico. Así que se preparan para cuando yo regrese, ustedes y yo vamos a analizar con lupa lo que fue esa rebelión angelical que existió en este planeta. Y que esta rebelión vemos vino más bien con la destrucción de la tierra. De tal forma que la Biblia dice que la dejó como esta rebelión desordenada y vacía. Si la dejó desordenada es porque estuvo ordenada. Y si la dejó vacía es porque estuvo ocupada. Y no solamente esto, sino vemos que estaba cubierta de agua. Y no solamente esto, sino que también estaba como en tinieblas. Es decir, que se encontraba prácticamente en un estado caótico y de desolación completa, desolación total, completamente. Esto lo describe Isaías 14, Ezequiel 28, los leen en su casa, para que no pierdan la atención. En estos 2 capítulos habla específicamente, no solamente de la creación de Lucifer, sino también habla de la destrucción de la tierra, de la desolación y de todo lo que sucedió con los habitantes que tenía. Porque en el capítulo 14 Dios acusa a Satanás de haber matado a su pueblo. ¿Quién era su pueblo? Debe haber sido alguien semejante a él. No eran hombres, por supuesto. Por supuesto que no eran hombres. Tuvo que haber sido una generación o un grupo de personas o una nación semejante a Satanás. Por eso lo vamos a estudiar próximamente, para que estén muy atentos acerca de esto.
Entonces, después de esta desolación que vino sobre la tierra, Dios tuvo que preparar el mundo para introducir una nueva entidad, una nueva creación, que somos nosotros. O sea que Dios comenzó a preparar el mundo para introducirnos como una nueva entidad a todos los seres humanos, para que pudiéramos gobernar en este mundo. Lean detenidamente Génesis 1:26. Para que gobernáramos, o sea, para que el hombre gobernara. Y la intención de Dios, con la idea de que el hombre se convirtiera en el gobernador de la tierra, era también de quitarle al príncipe de las tinieblas, al rey de este mundo, los títulos de propiedad que él tiene sobre este planeta. Vemos que él siempre lo reclama como de él. Mateo 4, vean ustedes lo que hizo con Jesucristo. En el libro de Mateo capítulo 4 dice la Biblia que le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo. ¿Por qué le ofreció los reinos del mundo? Porque le pertenecen a él. Y no solamente encontramos esto, sino también encontramos expresiones tales como el príncipe de este mundo. Al decir el príncipe de este mundo, naturalmente que está hablando de que él es el dueño legal de este planeta. Así como Dios se lo entregó para que lo gobernara y lo destruyó, todavía con todo y eso, él se siente dueño de esta tierra y lo es. Por eso Jesús vino a esta tierra y que dijo: yo vengo a establecer un reino, cuando levantó al hombre de la caída, pero no en esta tierra. Mi reino no es de aquí. Yo no los quiero que reinen aquí. Nomás les voy a dar una probadita. ¿Por cuánto tiempo? 1000 años. Nomás para que no se queden con las ganas y para que aprendan a entrar a través de esta forma, entren al reino eterno, en un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 20 y 22, ¿verdad? Un cielo nuevo y una tierra nueva. La tierra que existe, dice Juan, ya no es. Pero desgraciadamente, como lo vemos en el capítulo 3 del libro de Génesis, donde encontramos el fracaso del ser humano, el fracaso del hombre. ¿Cómo vino este fracaso? ¿Cómo la forma en que Satanás lo engañó o engañó a la primer pareja? Y nosotros heredamos hasta el día de hoy la caída conocida en la Biblia como el pecado original. Como dice Romanos 5:12, vean ustedes qué interesante que la Biblia nos habla de todo esto. En Romanos 5:12 dice que vino la reconciliación por uno, o sea, por Jesucristo, también así como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Y así pasó la muerte a todos los hombres. Es decir, que nosotros heredamos el pecado de Adán y la muerte pasó a todos los hombres como si fuera una gangrena con la que nosotros nacimos ya contaminados. Y en el versículo 18 de este libro de los Romanos dice: así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así también llegó alguien que vino a rescatarnos de esa caída en la que nosotros nos encontrábamos. Hay cosas que Dios cría de la nada. Vamos a tratar de irnos de una forma para una mejor comprensión. Esto he hablado un poquito de ello, espero que ahora se aclare más su mente. Hay cosas que Dios cría de la nada y esta es la palabra vara.
y lo hace de una materia no existente. Cuando se cría de la nada, es decir, que se cría de una materia no existente. Por eso en Hebreos 11 encontramos que todo lo que Dios crió lo hizo de la nada. Absolutamente todo. Y la palabra es asa, es formar de materia ya existente, y se traduce dar forma o moldear, que es lo que Dios comenzó a hacer, a preparar la tierra, a moldearla, a formarla, a prepararla, porque era algo que ya existía. Vamos a ver cómo Dios también cría de las cosas que ya existen. Ya tienen la idea en su mente, ¿verdad? Ya les di una adelantada. Y la palabra yatzar, y es terminar o darle los últimos detalles. Es como, por ejemplo, un escultor. Tiene una piedra en bruto. Yo veo una piedra en bruto, pero un escultor ve diferente. Porque él puede darle forma a esa piedra y crear lo que él tenga en su mente. Yo puedo ver una piedra en bruto, pero él puede ver una figura que otros no pueden ver. Así es como el hombre, notamos, no es creador de nada. Todo lo que el hombre está descubriendo, lo está descubriendo ¿de qué? De lo que ya está creado. Es mentira que el hombre es creador. No, señor, el hombre solamente descubre lo que ya está creado. Todo lo que el hombre ha descubierto es algo que ya existe. Y por eso notamos que Dios comenzó a utilizar este sistema. Por ejemplo, en Génesis 1:24, vean ustedes lo que dice. Utiliza la palabra produzca. Qué interesante. Vamos a ver. Aquí vemos produzca la tierra. ¿Qué está diciendo Dios? Seres vivientes. No está utilizando la palabra crear. No la está utilizando en esta expresión. Aquí vemos que no hay creación, y la palabra produzca del hebreo es la palabra yatzar. Le estaba dando forma y figura a lo que ya existía. Digamos que aquí Dios está ordenando al polvo, o sea, le está ordenando a la tierra, así como también le ordena a las aguas en el versículo 20, que también produzca. Vean ustedes qué interesante lo que nosotros podemos descubrir en la Biblia, en la palabra de Dios. En estas dos expresiones vemos que Dios le está ordenando que produzcan, y les dice que produzcan cada una de estas cosas con sus especies. Es decir, los que viven o los que se reproducen o se crían o se producen en la tierra, viven de la tierra. Todos los seres vivientes de Génesis 1:24 le dijo, produzca la tierra. Eso significa que todo lo que viene a ser animales, todas las especies, viven de la tierra. Así como también vemos que cada una de estas especies que viven de la tierra se alimentan de ella. Bestias, serpientes y animales viven de la tierra. Fueron hechas del material de la tierra según su especie, y fue así. Mientras que la vida marítima o la vida del mar, vemos que hay una interrelación.
Si en el mar hay peces, focas, ballenas, tiburones, es allí, en ese lugar, donde van a encontrar su comida. No pueden salirse a la tierra porque no pertenecen a la tierra. Cada una, vemos en estas dos especies una interrelación y dos formas en que ellos pueden encontrar su habitación. Y aún sus cuerpos vemos que son hasta diferentes a los cuerpos de los animales terrenales. Son completamente diferentes. Pero sin embargo, ahora aquí vamos a entrar a lo más importante. Génesis capítulo 1, versículo 26. No voy a ser muy largo, pero quiero darles lo mejor. Vemos que el hombre fue creado de una materia que no existía. No. Qué interesante. Que Dios cría al hombre de una materia ya existente. ¿Qué hizo Dios? se oye curioso, pero batió lodo y le dio forma al hombre. Somos tierra. Somos 70% de agua y 65% de agua y 35% de elementos naturales. Bueno, no se van a ofender, ¿verdad? Pero qué materia tan barata con la que nos estamos hechos. Una palada de tierra a usted no se la van a vender, yo me imagino, ¿verdad? Imagínense usted qué materia tan barata utilizó Dios para crearnos. Entonces, el hombre fue creado de una materia ya existente, y es la palabra ¿qué? Asa. Ya vamos abriéndolos un poquito más el entendimiento, yo espero que sí. Pero sin embargo notamos que fue creado no simplemente de tierra, de lodo, sino que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y esto es lo que le da el verdadero valor a lo que Dios hizo con nosotros. No es la materia, sino lo que Dios depositó en el hombre. Cuando fue criado a su imagen y su semejanza, y esto significa que fue criado con una conciencia de un código moral dentro de él. Algo que los animales absolutamente no lo tienen. No lo tienen, porque ellos seguían por instinto. Sin embargo, Dios nos crió para que nosotros entendiéramos y comprendiéramos perfectamente lo que es bueno y lo que es malo, con un código de conducta moral que debemos desarrollar para tener esta capacidad y esta sabiduría que solamente viene de Dios. O sea, dicho de otra forma, no somos como los animales para que nos guiáramos por nuestras pasiones, por nuestro instinto, sino que tenemos la facultad de detenernos y decir no a lo que debemos de decir no. ¿Cómo sabemos que algo está mal? Porque hay algo dentro de nosotros que nos dice no lo hagas. Dios va a utilizar este código de conciencia moral para juzgar al hombre. Porque a través de este sistema Dios le está dando al hombre la capacidad de entender lo que es bueno y lo que es malo, aún sin conocer todavía, aunque no conocíamos la Biblia, nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo.
Por eso la Biblia dice que el pecado está en hacer, oigan ustedes, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahí está el pecado. Esta forma o esta capacidad Dios se la dio al hombre cuando le dio la sabiduría, la capacidad y la inteligencia, cuando lo crió y le dio un soplo de vida a ese monito de barro, y que desde ese momento, desde ese momento en que Dios le sopló aliento sobre el hombre, desde ese momento Dios vemos que le da al hombre la capacidad superior a los animales. No somos como los animales. Nosotros tenemos algo superior, tenemos la imagen y semejanza de Dios en nuestras vidas. Y cuando tú obedeces a tu conciencia, que es precisamente este código de moral que Dios puso en nosotros, esto nos lo recompensa Dios. Es increíble. Por eso es que el que ha aprendido a obedecer a Dios y a ser guiado por su conciencia, por este código moral que depositó en nosotros, vemos que cuando nosotros aprendemos a hacer lo correcto, Dios comienza a recompensarnos. Comienza a darnos sabiduría, comienza a darnos inteligencia, comienza a darnos capacidades superiores al hombre común. Cuando aprendemos este principio tan importante que la Biblia nos enseña constantemente que tenemos que aprender a practicar. El hombre, entre menos obedezca su conciencia, entre más se deje guiar por sus emociones, entre más se deje guiar por el poder, por el dinero, por la fama, comienza a entorpecerse y a actuar tontamente. Es increíble, pero el hombre puede caer en ese sistema donde se comienza a degradar su inteligencia, su capacidad y todo lo que Dios le dio. ¿Por qué? Por causa del pecado. La base del ateísmo es la inmoralidad. Ahí nomás. Para que ustedes tengan una idea de lo que puede pasar. Cuando el hombre es adicto a la pornografía, el cerebro se le achica. Está comprobado científicamente. Qué interesante lo que la Biblia nos enseña. O sea que el hombre pierde mucho cuando no está capacitado para obedecer, no solamente a su conciencia, sino también cuando no obedece la Biblia, naturalmente que sus habilidades comienzan a desintegrarse y a caer en el cinismo, a caer en el pecado de una manera desbordante, de tal manera que se hace torpe, se hace bruto, y ya no sabe ni qué hacer, ni para dónde ir, ya no distingue lo que es bueno y lo que es malo, ya no sabe hacer la diferencia. Y por eso estamos viendo en este tiempo que ahora a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. ¿Por qué? Porque el código de conducta moral está por los suelos. Y se van a degradar más y más, entre más se hundan en ese pecado, más y más sus habilidades y sus capacidades intelectuales se van a ir hasta el fondo, hasta el suelo. Por causa de que no entra el hombre en el ambiente y en el plan en el que Dios tenía planeado desde el día en que nosotros fuimos criados. Entonces, cuando nosotros aprendemos a obedecer, Dios comienza inmediatamente a recompensarnos. A recompensar por esa obediencia que nosotros estamos dándole a Dios, cuando que nosotros dentro de nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios
a cualquier costo, sin importar lo que tengamos que pasar, porque sabemos que la Biblia es la verdad y es el código de conducta que Dios estableció para que camináramos bien sobre esta tierra. Entonces, tenemos la capacidad de conocer a nuestro Dios, mientras que los animales no. Vean ustedes la diferencia que existe. Mientras que los seres humanos tenemos esa capacidad de conectarnos con algo que trasciende nuestras capacidades y nuestros entendimientos. Y tenemos también la conciencia de la eternidad. Todo esto es lo que Dios depositó en el hombre. Tenemos la conciencia de la eternidad. Sabemos que después de la muerte nos espera la eternidad. Y esa es la razón por la que a veces el hombre que vive en el pecado tiene temor a entrar a la eternidad, tiene pavor, tiene miedo, porque su forma de vida es incierta. Cuando el estilo de vida del hombre es incierto, está lleno de temores, le tiene horror a la muerte. Yo conozco personas que les hablan de la muerte y hasta les tiemblan de terror, de miedo, porque le tienen horror a la muerte. ¿Por qué? Por la mala conciencia que hay en la vida de esa persona. Y por eso nosotros encontramos que esto es básicamente la razón por la que la Biblia dice que somos creados a la imagen y semejanza de Dios, porque tenemos espíritu. Y esto es algo que nosotros tendremos que aprender si queremos servirle mejor a Dios, si queremos tener más seguridad, si queremos tener más confianza con Dios y aprender lo que dice la Biblia, Juan 4:24, que Dios es espíritu. Y no solamente eso, sino que también los que le adoran, hablando de los humanos, de los creyentes, de los que son cristianos, los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. No es una opción, es una necesidad. Es una necesidad la adoración, es una necesidad la alabanza, es una necesidad de nuestras vidas exaltar al Creador de los cielos, es una necesidad darle toda la gloria, es una necesidad tener comunión con Él en el Espíritu. Pero ¿por qué no amamos esa comunión con Dios? ¿Por qué? ¿Por qué y por qué? No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Por qué no amamos esta comunión con Dios? ¿Por qué no deseamos, como decía David, desear la presencia de Dios todos los días en nuestras vidas? Avivar el don del Espíritu Santo que está en nosotros desde el día en que creímos en Jesucristo. Y quiero decirles, para que de hoy en adelante aprecien la alabanza y la adoración, quiero decirles algo. Solo nosotros, en toda la creación de este primer cielo, que tenemos la capacidad de adorar a Dios. Solo nosotros tenemos esa capacidad. Nadie más. Ningún animal, ninguna creación diferente a nosotros tiene esta capacidad. Esta capacidad la tenemos solamente tú y yo, mi amado del Señor. Aprovechala, disfruta la alabanza, disfruta la adoración. Sé responsable con tu alma. Sé responsable para darle a Él adoración, para darle exaltación, para adorar su nombre, para rendirte delante de su presencia, para estar en una comunión profunda con Él a través
de este sistema que Él estableció cuando nos crió a su imagen y a su semejanza. Y en el versículo 27 de Génesis 1, y crió Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra a los dos, varón y hembra los crió. Y cuando Dios crió al hombre y a la mujer, crea los géneros. Esto es muy importante que lo entendamos. Crea los géneros. La palabra varón del hebreo es la palabra sacar con K y se tradujo varón. Y la palabra hembra es la palabra nekeya, para la hembra, para la mujer. O también se puede utilizar en todos los que, o sea, en todos los machos, es decir, entre el hombre y los animales. Es decir, toros, perros, caballos, todos los que son machos. ¿Qué hizo Dios? Dios les puso el género en sus cromosomas, en su ADN. Ahora, vean ustedes, esto hablando en el reino animal, incluyendo la forma en la que Dios cría al hombre. Pero ahora, dejemos a un lado, por ejemplo, vamos a dejar a un lado los animales. Vamos a hacerlos a un lado. Entre el hombre y la mujer hay más de 2000 diferencias. ¡Wow! Asústense. Más de 2000 diferencias genéticas. O sea, todos los machos y todos los varones Dios los crió con diferentes genes. Y también los crió con diferencias genéticas. Y las mujeres tienen otras diferencias. Por eso, en el matrimonio, en un matrimonio, no existe ningún solo matrimonio en que la mujer no lo haya correteado el esposo con la escoba o con la chancla. La experiencia habla, ¿verdad? Lo bueno es que no está aquí. Pero vean ustedes por qué razón. ¿Sabían ustedes de esas más de 2000 diferencias que existen genéticas entre el hombre y la mujer? Ahora, después de entenderlo esto, dígame usted, ¿te sorprende tener problemas en el matrimonio? No, no es nada de sorprender. ¿Qué matrimonio no tiene problemas? Por eso un hombre y una mujer, o una mujer cuando se va a casar, creen que son Romeo y Julieta, el matrimonio. Están muy contentos, muy felices preparando la boda, pero no están pensando después de la boda. ¿Qué va a pasar? Le va a resultar, en vez de Romeo y Julieta, va a ser Felipe y el Beautiful. Pero vienen los choques. ¿Saben ustedes por qué chocan dos egos? Dos egos. Porque las mujeres son completamente diferentes a nosotros. Y es una lucha continua entre dos diferentes personas. Entre un terrícola y una marciana.
Así la diferencia. O al revés. El marciano y la terrícola, ¿no? La razón es obvia. ¿Saben ustedes por qué? Porque hay un choque entre dos entidades. Porque la mujer es romántica, detallista, busca sentirse protegida, sentirse amada. Y cuando comenzamos a entender la naturaleza femenina, entonces comienzas inmediatamente a crucificar el machismo. Y es cuando comienzas a descubrir, escúchenme ustedes, es cuando comenzamos a descubrir que el matrimonio es ya no vivir para mí. Por eso es que tenemos que aprender a ser guiados los dos para que entendamos que en el matrimonio lo único que lo hace subsistir es el amor sacrificial. El amor sacrificial es lo único que lo hace sobrevivir a un matrimonio, que es lo que vamos a hablar en nuestra próxima conferencia de matrimonios. Si quieres que tu matrimonio sobreviva, vas a tener que aprender a amar sacrificialmente, porque no existe otra forma. Y a través de esta forma comenzamos a buscar en qué áreas la puedo tener contenta. Y no es de Chapin, ¿eh? No. Necesitamos nosotros aprender esto para que entendamos que esas diferencias que existen son negociables siempre y cuando nosotros tengamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas para poder solventar, para poder manejar y para poder ponernos de acuerdo. Es un amor sacrificial entre los dos, entre el hombre y entre la mujer. Así como nosotros buscamos las formas de buscar esas áreas para poder tenerlas contentas, lo mismo tienen que hacer ellas. Y es ahí entonces cuando el matrimonio crece. Comienza a crecer y a fortalecerse. ¿Por qué? Porque comienza a obrar la gracia de Dios, el conocimiento de Dios y Salvador Jesucristo en nuestras vidas, y Él es el que logra que seamos uno en Cristo. Así como el creyente con la iglesia y así como Cristo y la iglesia se convierten y se interrelacionan porque tenemos solamente algo en común, que es nuestra salvación. Y yo estoy seguro que cuando tenemos esto en común, el amor sacrificial va a brotar de los dos. Van a estar dispuestos a sacrificar para poder ser felices y para dejar que Cristo viva en sus vidas y en sus corazones con la bendición de Dios. Y solo así podemos ser felices. Y no como Elizabeth Taylor, que siempre estaba buscando a alguien que la hiciera feliz. Por eso se casó tantas veces. Porque estaba buscando al hombre que la hiciera feliz, pero el punto es, ¿qué estás haciendo tú para hacer feliz al hombre? O quién sabe si sería eso, o a lo mejor le gustaba mucho el pastel de boda. Vean ustedes la importancia que tiene que nosotros estamos aquí dentro de un ambiente espiritual donde Cristo es el que gobierna, y eso es lo más importante de nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa si no me siento feliz contigo? Pues entonces me frustro, adiós y ahí nos vemos. Y esta actitud es una actitud de inmadurez del ser humano.
¿Cuánta incomprensión hay de lo que es el matrimonio? Por eso necesitamos prepararnos mejor para que seamos familias fuertes, iglesia fuerte y que así exista una sociedad fuerte. Amén. Y por eso es que vemos en esto que estamos viendo, vemos que Dios les dio a los dos capacidades adversas que si las juntan se convierten en una potencia. Para que entre los dos pudieran reproducirse. Para que entre los dos pudieran crecer. Para que entre los dos pudieran madurar. Para que entre los dos pudieran crear hijos. Y allí es donde vemos que surge lo que somos. Somos la familia de Dios. Somos la familia de Dios. Porque el matrimonio es la institución más santa, más indisoluble y la única que puede mantener a la sociedad, que es precisamente el cimiento y el fundamento de la sociedad, que es la familia. Y esto es precisamente lo primerito que Dios instituyó, la familia, cuando crió al hombre. Para que se multiplicara algo normal, algo que no es morboso, algo que no me voy a casar porque lo estoy viendo de una forma asquerosa, cochina, como si fuera algo despreciable. Y creen que con eso le van a dar mejor servicio a Dios. Pues estás contradiciendo lo que Dios dijo. Porque el matrimonio, Hebreos 13:4, es honroso cuando se hace sin mancilla, cuando se hace de acuerdo a lo que Dios estableció y en el orden y la forma en que Dios lo estableció. Por eso Dios nos dio esto para que creáramos una sociedad fuerte y solamente se logra con las familias fuertes. Vamos a ver un principio que Dios quería establecer desde el principio. Este versículo quiero que lo lean todos conmigo. Abran su Biblia en el libro de Malaquías capítulo 3. Y vamos a ver por qué nosotros somos la familia de Dios. Y cuál era el plan de Dios desde el principio. Malaquías capítulo 2, versículo 13. Malaquías 2, 13. Y dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor, así que no miraré más a presente para aceptarlo con gusto de vuestra mano. Vean ustedes que la razón por la que Dios ya no aceptaba presentes era porque había habido deslealtad en el matrimonio, en el pueblo de Israel. Y me diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu mocedad, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Pues que no hizo el uno solo, aunque tenía la abundancia del Espíritu. ¿Y por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios. Escuchen ustedes, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Que Dios, a través de este sistema, quería tener una simiente para él. Lo vemos claramente aquí en la palabra de Dios, que Dios quería una simiente para él. Dios quería una simiente que creciera, una simiente que conociera a Dios, una simiente
cuyo propósito se podía lograr solamente a través del matrimonio. O sea, que el propósito del matrimonio es que me conozcan, dice el Señor. Y si no lo estás haciendo, ¿cómo vas a transferirle a tus hijos el propósito de Dios? Lo único que Dios estaba buscando desde el principio era que las familias le conocieran. Y esa es precisamente la responsabilidad que Dios nos dio a nosotros como varones. El propósito de Dios es transferir este conocimiento a nuestros hijos para que Dios pueda tener una familia para Él. Una familia que le sirva a Él, y solamente lo puede lograr a través de aquellos que han entendido el plan y el propósito de Dios para sus vidas, y pararse en la brecha y decir lo que dijo Josué: mi casa y yo serviremos al Señor. Seremos familias que conocen a Dios. Seremos familias que son y se comprueba, y que a través de la descendencia Dios quería que esto se lograra a través del propósito del matrimonio. Familias que le conocieran a Él. Pero sin embargo, la palabra desleal es la palabra Bad-had, B-A-G de gato, H-A-D. Y significa actuar encubiertamente, actuar hipócritamente, actuar fraudulentamente, actuar secretamente, encubrir y vivir tapando nuestra vida o nuestra verdadera personalidad. Esto es, lo voy a decir con todo respeto, engañar a la madre de nuestros hijos. Dios no quiere que seamos desleales, quiere una familia que le conozca, una familia que se pare en la brecha, una familia que conozca al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Salvador, a quien nosotros estamos sirviendo con todo nuestro corazón en esta preciosa noche. Así que Dios quiere familias que le conozcan a Él. Y yo digo, yo quiero que esa sea mi familia. Yo sé que ustedes también quieren que esa sea su familia. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Gracias a Dios. Yo creo que con eso tienen para que lo mediten. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga.